La Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre de 1910 como resultado del descontento de las clases más pobres del país. Comenzó con el levantamiento armado cuyo líder era Francisco I. Madero, quien se opuso a la reelección presidencial del general Porfirio Díaz, que gobernó el territorio durante más de 30 años. Con su renuncia, se realizan nuevas elecciones, siendo el ganador Francisco I. Madero. Con la aparición de Victoriano Huerta y el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica, se pone fin al gobierno de Francisco I. Madero. Con la llegada de Venustiano Carranza a la presidencia de la República, sus tareas inmediatas consistían en pacificar el país y crear las instituciones que dieran estabilidad política y económica al régimen emanado de la Revolución. Después de que promulga la Constitución, viene su asesinato el 21 de mayo de 1920 y no se interrumpió el proceso revolucionario. Solo fue el precedente de acceso al poder para otros aspirantes, pues el proyecto de Carranza siguió vigente. Los continuadores de la obra constitucionalista fueron los caudillos, esos personajes capaces de llevar a cabo los postulados de la revolución. Entre 1920 y 1934, Álvaro Obregón crea la Secretaría de Educación Pública. Plutarco Elías Calles crea el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de Crédito Agrícola, la Comisión Nacional Agraria, Comisión Nacional de Aguas y la Comisión Nacional de Caminos. Surge la Ley Calles, que fue la que provocó la rebelión cristera. El gobierno de estos dos presidentes fue el núcleo sobre el que giraba la actividad política de México. Al terminar el gobierno de Plutarco Elías Calles, Obregón se reelige, lo que genera inconformidad por algunos militares que aspiraban a la presidencia, y fue asesinado el 17 de julio de 1928. Calles seguía gobernando a través de los presidentes Emilio Portes Gil, que durante su gobierno decretó la autonomía de la UNAM y terminó con la guerra cristera. Pascual Ortiz Rubio decretó el Código Federal del Trabajo, suscribió a México en la Liga de Naciones por la Paz y adoptó la doctrina Estrada con base en el principio universal de libre autodeterminación de los pueblos, y Abelardo Rodríguez, quien fundó el Departamento Agrario, la Nacional Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. También el proyecto de educación sexual a nivel primaria y la reforma del artículo 3 fijó el salario mínimo. Además, pactó la creación de un plan sexenal que entró en vigor al iniciar la presidencia de Lázaro Cárdenas. Este plan generó confrontación entre Calles y Cárdenas, poniendo fin al maximato, consolidando el presidencialismo. Durante el gobierno de Cárdenas, el corporativismo fue uno de los aspectos más relevantes. Fundó la Confederación de Trabajadores de México, CTM, la Confederación Nacional Campesina, el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Expropió ferrocarriles nacionales y la industria petrolera, fundando Petróleos Mexicanos. Desde 1910 hasta la actualidad hemos podido distinguir dos periodos bien diferenciados en la historia económica de México: un periodo sin crecimiento económico sostenido, que se extiende desde 1910 hasta 1935, y un periodo de crecimiento económico decisivo que comenzó en 1935 y se inicia el crecimiento económico con inflación e inestabilidad cambiaria, el cual caracteriza el comportamiento de la economía mexicana en las próximas 2 décadas, y más tarde con estabilidad de precios y de tipo de cambio que tenemos hasta la fecha.